Como no tiene nada que hacer, el camarógrafo quería unos pingüinos gigantes para la casa. Y la cosa se salió de control. Se supone que este video iba a ser sobre algunas técnicas para alisar las impresiones 3D cuando las unimos. Pero como hemos estado trabajando de la mano de los Moonmakers, que si no los conocen, vayan a checar sus canales y el contenido. Diego y Camila son artistas, programadores, diseñadores, les encantan los proyectos maker. En fin, si tú les dices, oye, quiero hacer una máquina que haga esto automáticamente, ellos saben cómo hacerlo. Y de hecho tenemos algunas ideas para ayudarme a automatizar algunas cosas importantes. Ya estarán viendo esos proyectos en el futuro, porque la verdad es que yo soy muy malo para programar, para Arduino, Python, todo eso. Lo sé manejar, pero ellos saben todo. Así que acompáñenme en esta aventura en donde imprimo unos pingüinos gigantes para después hacerlos hablar, para que saluden a las personas o que reproduzcan cualquier sonido mientras me notifican cuando alguien está en la puerta. Hay un poquito de electrónica, un poquito de programación, así que quédense, todo el proyecto está ahí arriba para que ustedes también lo intenten. Acompáñenme porque yo soy un desastre para esto, pero logré hacer que funcionara gracias a los Moonmakers. Así que después vamos a conectar. Bien, lo primero que necesitaba eran los pingüinos. El camarógrafo dijo, yo vi pingüinos en una tienda de Navidad. ¿Qué pingüinos? Quiero 3 pingüinos de diferentes tamaños, ya saben. Y además quiero que sean de color oro. Y yo me dije a mí mismo, no me voy a poner a modelar eso a mano, pasa muchísimo trabajo, se puede, ya les he enseñado muchas veces cómo hacer esa clase de cosas con papel, fibra de vidrio, etcétera. Pero en este caso me apoyé de las impresoras 3D. Para ser específicos, todo lo imprimí en Laboron, así que simplemente busqué un pingüino, lo escalé para que fuese bien grande y todos los dividí en diferentes partes. El más pequeñito se imprimió de una sola vez, el segundo lo imprimí con 2 partes y el tercero más grande lo dividí en 5 partes, ya que ponerle soportes a las manos iba a ser muy complicado, así que dividiéndolo ahorraba muchísimo material y también podía hacerlo bien grande, al límite de la impresora. Lo importante de esto no es tanto la impresión de los pingüinos, sino que una vez terminados, la forma en la que hice que desaparecieran las uniones me parece bastante curiosa, ya que la aprendí hace poco. Como me llegó la impresora de resina de Creality y el Wash and Cure, pues me dije a mí mismo, ¿por qué no utilizas la resina curable para alisar todas las uniones? Así que lo primero que hice fue unir todas las partes de mis pingüinos con la ayuda de cola loca o super glue, pero después me dediqué a rellenar las uniones con la resina y a irla secando con la luz ultravioleta. También, para hacerla un poco más espesa, la mezclé con un poco de talco y de esa forma no se iba a escurrir tanto e iba a llenar orificios muy grandes. Me encanta este proceso porque es sumamente rápido. La resina endurece en solo unos segundos al exponerla a los rayos ultravioleta. Y de una vez, para alisar toda mi impresión, pues cubrí todo el pingüino o los pingüinos con esta resina y la fui curando poco a poco. Creo que esta es una muy buena forma fácil y sencilla de alisar las impresiones que hagamos con filamento. Si no tienen resina fotocurable, pueden utilizar cualquier otra resina. Eso sí, le tienen que dar unas 2 o 3 capas. Puede ser esta resina que se cura al mezclar 2 partes diferentes. Y obviamente debe de haber un poquito de lijado y tal vez hay que resanar. De hecho, ustedes me van a ver ahí que utilizaba bicarbonato y cianoacrilato, el super glue o cola loca, para rellenar huecos muy grandes o para unir piezas y que quedaran bien firmes. También, para no solamente lijar a mano, me apoyé un poco del Dremel y la pintura es simplemente un primer en spray y después de que ya secó, pinté todo en color oro. Un proceso bastante sencillo y divertido para alisar sus impresiones 3D. La cosa es que he tenido algunas reuniones con los Moonmakers y ellos me sugirieron, oye Ricardo, ¿por qué no hacemos que tus pingüinos hablen? Te podemos guiar cómo hacerlo y de una vez le enseñamos a las personas que te siguen cómo lo pueden hacer. Diego organizó todo. De hecho, tenemos una página de GitHub con todo el proyecto. Si ustedes lo quieren hacer, pueden ir para allá y ahí van a estar todos los recursos necesarios, las instrucciones y el código de programación. Pero vamos a ver qué es lo que me dijo Diego, porque la idea es bien sencilla. Necesitamos un sensor para saber en qué momento llega una persona a la puerta. También necesitamos un lugar en donde esté almacenado el sonido que queremos reproducir, es decir, una memoria, y también una tarjeta para que hace todo esto.
Vamos a utilizar una de estas tarjetas ESP, la 12E, que hay muchísimos fabricantes. Les voy a dejar todos los componentes allá abajo en la descripción. Y también vamos a hacer un amplificador. De nuevo, todos estos componentes son muy económicos, fáciles de conseguir. Pero lo que a mí más me impresionó, que es muy sencillo poder lograr que nos llegue una aplicación al teléfono, sin importar en dónde estemos, porque este dispositivo se va a conectar a internet, va a reproducir un sitio, pero podemos hacer que por detrás pueda hacer cualquier otra. Pero bueno, ya les conté mucho de esto, mejor vamos a platicar con Diego para que nos explique un poquito y nos ponemos a hacer. Bueno, tenemos muchísimas opciones que podemos escoger y todo depende de lo que quieras hacer. Porque ya lo detectamos, pero ¿qué hacemos con esa detección? Vamos a mandar notificaciones, vamos a utilizar un sensor PIR, que es un detector de movimiento en infrarrojo. Entonces no importa si tu ladrón viene con máscara, si viene con un disfraz de Navidad, entonces lo vas a detectar sin problema. Vamos a ver que te llega a tu teléfono y hasta si quieres puedes tener tu propio ejército de pingüinos y entre todos ellos van a detectarse. Perfecto. En la cuestión de hardware vamos a necesitar, que es la placa. Este va a ser el cerebro que nos va a encargar de hacer todas las cosas. Este se llama Node MCU. Este va a tener un módulo Wi-Fi. Entonces, este nos va a ayudar a mandar cosas a internet para la notificación al celular y nos va a ayudar a conectarnos con nuestro sensor infrarrojo para cuando detectemos movimiento. Luego necesitamos el sonido, ¿no? Porque vamos a hacer que lo escuche. Entonces, vamos a usar un módulo SD, por ejemplo, es algo que a mí me gusta porque es muy chiquito. Creo que tú tienes uno, pero USB, ¿no? Y también vas a necesitar un amplificador con una bocina. Un amplificador con una... Sí, porque puedes conectar directamente el microcontrolador a la bocina, pero va a sonar muy poco. Entonces, necesitamos un amplificador. Por ejemplo, yo utilizo un LM386. Ok. Un pequeño amplificador. Es un amplificador muy básico, pero con mucha potencia. Súper. Porque lo puedes conectar a 5 voltios o a 15 voltios y suena un montón. ¿Y para notificarme al teléfono? Para notificar al teléfono, ahora lo que vamos a hacer es algo ligeramente diferente. Este ya no va a ser hardware, sino que va a ser software. Vamos a usar una aplicación que se llama IT, que vas a poder sacar desde tu teléfono o desde la computadora, para que cuando detecte el movimiento va a llamar al sitio web y va a decirle: hola, soy Ricardo, soy el pingüino de Ricardo. Ok. Detecté movimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y te puede mandar una notificación al celular diciendo: oye, el pingüino de Ricardo acaba de detectar a un ladrón navideño. Oye, me encanta, yo no tengo elfos, yo tengo pingüinos. Oh, son como mis minions, ahora que lo pienso, me gusta. Exacto. Y vamos a tener tu ejército de minions que protejan tu casa. Mi ejército de pingüinos. Muy bien, Diego. Entonces, si alguien que nos está viendo quiere hacer este proyecto, ¿qué necesita físicamente entonces? ¿Tenemos un diagrama o algo así? Sí, tengo un diagrama. Voy a compartirte la pantalla. Aquí está. Pequeño diagrama. En donde están las conexiones que vamos a necesitar con parte ya de los componentes, cómo sería. Wow, me encanta. Súper. Yo solamente sigo las instrucciones porque yo lo tengo que hacer. Esa es mi tarea. Pero no te preocupes, lo podemos hacer juntos. Cuéntame cuáles son todas estas piezas para que todos sepan. Así muy general. Ese grandote que ves ahí, ese es el cerebro, el que se va a encargar de todo. Y lo más interesante es que esa parte que dice Wi-Fi, que tiene como una antenita, ese es realmente el cerebro y tiene la conexión Wi-Fi. Lo demás son parte de circuitos y cosas para que manejemos voltaje y cosas como demás. Luego nos vamos a la parte inferior izquierda, tenemos ahí una zona verde. Este va a ser nuestro sensor de movimiento. ¿Ves que tiene unos dos como manijitas ahí color naranja? Sí. Eso es para que tú puedas modificar, ya para que tu pingüino diga: oye, pues si quiero identificar a una persona o quiero identificar a una pequeña ardilla voladora. Ok, le doy más sensibilidad. Exacto, sensibilidad y luego el tiempo. Ok. Cada módulo es diferente, pero puedes hacer que tome más tiempo la lectura. Digamos, por ejemplo, que en un minuto tome 10 veces la lectura. O que cada minuto tome una lectura. Ok, perfecto. Para que no sea tan sensible, sí. Exactamente. Entonces, si tienes un pequeño duende en la casa o un pequeño perro que acaba de pasar, puedes ajustar el tiempo con la sensibilidad para que no lo detecte. Sí, más bien quiero que si el ladrón está tratando de abrir la puerta por más de 5 segundos, entonces ahí sí me avises. Sí, más o menos. Ok, muy bien. ¿Y la siguiente placa? La siguiente placa, que es la SD. Vamos a mostrar luego en el código. Perfecto, tengo USB, tengo SD. Ok. Y se ajusta el código para ti. ¿Y el de luego la derecha? Tenemos ahí que dice el LM386. Ok. Ahí se aloca un poquito más la cosa y ahí se conecta la bocina. Ahí es todo el circuito que se va a encargar de amplificar y limpiar un poco el audio. Ok, está utilizando entonces la salida de la micro SD o de la tarjeta. ¿De dónde está leyendo o de dónde está sacando el sonido para reproducirse? El sonido lo está sacando directamente de esa placa.
Lo que tenemos en el SD es la información, digamos, los unos y ceros de tu audio. Pero la máquina necesita procesarse. Porque esos unos y ceros, si los mandas directo a la bocina, pues no va a sonar nada. Va a escucharse como ruido. Así como ta, 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 ta. Entonces, literalmente, el lector solo es un lector que envía la información a la placa y de ahí ya manda el sonido procesado al amplificador. Exacto. Nosotros vamos a usar un pequeño cable que se llama RTX, pero el voltaje que da nuestra placa es muy bajo. Tú lo puedes conectar directo de la placa a la bocina y lo vas a escuchar, pero tendrías que tenerlo como un audífono. Ok. Pero necesitamos que el ladrón, que el intruso lo escuche. Entonces necesitamos darle más potencia, por eso tenemos este circuito. Ahí tenemos algo que se llama potenciómetro, que es esa parte entre metal con color carne, que eso te va a ayudar a aumentar la potencia como la necesites. Pues entonces, automáticamente el circuito ya tiene algo por el estilo, aunque se llama capacisador microlítico de 10 de UF para el manejo de la exposición que se va a hacer. Eso es algo como básico, no te preocupes. Tú puedes manejarlo así, si necesitas más potencia me avisas. Y decimos, perfecto, quiero que toda la cuadra nos escuche. Perfecto, vemos cómo lo hacemos. O también lo puedo conectar con, hace rato me comentaste de la IFTIF, exacto, que a lo mejor lo puedo conectar a mi estéreo por medio de Spotify. Ok, muy bien. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, primero yo me encargaría de hacer algo básico, simplemente con el SP y con nuestro módulo PIR de infrarrojo. Muy bien. Y luego nos vamos ya a hacer el código y nos vamos a ir. Ok. Aquí solamente es, o sea, las personas podrían hacer que esta placa al detectar movimiento ejecute una acción sin importar que sea leer esta memoria o a lo mejor reproducir Spotify en otro lugar o notificar. Exacto, tenemos esas múltiples opciones, como dices. La versión básica que tenemos es el sensor de movimiento con el SP para que tenga notificaciones o que active tu Spotify. O que tal vez active cámaras que tengo de cualquier otra marca. Exacto. Ok, muy bien, eso me gusta. Y luego tenemos la versión Pro, la versión que tienes tu SD o USB y para que escuche ahí el sonido. Perfecto, sí, sin necesidad de depender de esos otros servicios. Pues vamos a hacerlo. Aquí tengo un código que trabajé para poder hacerlo del proyecto. Entonces aquí tengo mi configuración súper básica que hice. Acabo de agregarle uno que se va a llamar usar audio, que por ejemplo en el caso que no tengas el módulo, nada más tengamos habilitada la opción de internet, la cuestión de IT, para que cuando detecte el movimiento puedas tú hacer algo, por ejemplo con IT, que tenga una notificación al celular, que detenga tu Spotify o que ejecute una canción de Spotify que quieras. Entonces, mientras estoy aquí en la configuración de mis librerías, y ahorita lo que estoy haciendo es en mi pequeño loop creando una condición donde voy a meter mi código para decir perfecto, si no aquí, si no allá. A ver, Diego, yo tengo una pregunta muy básica. Si yo no sé hacer esto, ¿cómo puedo ayudarme a conseguir todos estos pedacitos de código? Estos pedacitos de código, bueno, el código completo te lo compartí en el link y está en la descripción o en algún medio, que el repositorio en GitHub, en donde tú ya vas a poder descargar código, lo vas a poder poner en tu Arduino. Ahorita te voy a ayudar para sacar toda la configuración, para tener las librerías, para tener que el Arduino reconozca el SP, para poder descargarlo directamente. Ok. Pero no se preocupen, no tendrás que hacer nada más. Yo me encargo ahorita del código. Ok, tú eres el bueno para eso, porque a mí pregúntame y... ¿qué es eso? No, sí sé más o menos, pero ¿tú qué le sugieres a los que están aprendiendo a escribir código? ¿Cómo pueden mejorar? ¿Haciendo más y más código? Sí, con práctica, más que nada. Por ejemplo, a mí me gusta que, por ejemplo, los proyectos como es como, suena loco, perfecto, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Y tenemos la idea, y aunque la idea del código, por ejemplo, practicar con ideas, hacer proyectos en línea y crear cositas como eso, es como una pequeña locura que se nos ocurrió, que es como de, que el pingüino tenga su moñito. Entonces, cuando alguien detecte que haga algo, ¿no? Entonces, perfecto, buscar en internet cosas de módulos que puedas utilizar para que sea más práctico. Realmente ahorita con las librerías que vamos a hacer, va a ser algo muy sencillo de la manera de ejecutar todo lo que necesitamos. Ahorita estamos usando el módulo PIR, que se llama, que es para detectar movimiento con infrarrojo. Entonces yo realmente os voy a detectar si es verdadero o falso, si hay movimiento o no. Y con eso ya podemos hacer una condición. Por ejemplo, ahorita lo que estoy haciendo, la línea 97 que estoy haciendo ahorita, que se llama Digital Rate, lo que voy a hacer es perfecto. Oye, Arduino, chécate el pin que va a dar información del sensor. Ok. Le voy a checar. Si ese sensor es alto, si funciona, si hubo movimiento, préndeme el LED que tengo ya integrado en mi SP.
Mándame un mensaje por serial, que es como la comunicación entre el SP y la computadora, que funciona para Arduinos y para todo, diciendo, oye, sensor activado. Y ahora voy a enviar mi solicitud a él diciendo, oye, mira, ve, SP, conéctate a este sitio web y dile, hola, estoy aquí. Y luego ir va a hacer lo que tiene que hacer. Muy bien. Y por ejemplo, si no hubo movimiento, apagamos el LED y ponemos en el monitor serial el mensaje que nos está diciendo es como de sensor parado, no hubo movimiento. A mí me gusta hacer proyectos, hacer cositas como esos comenzamos a practicar como la lógica y muchas cosas podemos sacarlas de internet. Por ejemplo, Arduino tiene su propia sección en documentación de referencias. Exacto. Ahí vas a encontrar toda la parte de código básico que tienes que aprender sobre funciones, variables, cómo agregar librerías. Por ejemplo, ahorita del código que estoy haciendo, me acaba de salir un error. Y es un error súper cómico. Por ejemplo, aquí nos vemos hasta el Arduino ID ya me pone en rojito y me dice, oye, ¿qué crees? La librería que estás llamando no existe. Entonces dice, aquí tenemos una pequeña descripción en la parte de abajo que dice, oye, mira, ve, tienes múltiples librerías que se llaman SD.H. Y luego, pues ¿qué crees? Pues, como que no existe, ¿no? Entonces yo ahorita acabo de sacar mi configuración y la placa, que es la de SP que vamos a utilizar, no la tengo seleccionada como... Entonces le seleccioné otra que se llama Bioterminal, que es la que estaba trabajando hace rato. Entonces el Arduino ID es como, ¿qué pasó, mi amigo? ¿Qué placa quieres usar? Entonces el Arduino te ayuda también a identificar que no estás utilizando la placa correcta con el programa que tienes para esa placa. Ese es un error que se genera por esa acción, pero el Arduino ID lo único que identifica es como que la librería que estás solicitando no existe, porque está configurada para otra placa. Ahorita lo estoy haciendo es buscando mi placa. Ahorita lo vamos a hacer juntos. ¡Ay, no! No te preocupes, es muy sencillo, es muy sencillo. Ya me encargué de facilitar lo más posible. Lo único que tenemos que hacer es configuración. Ya está todo, está más o menos funcionando, ¿verdad? En primera, para todos los ignorantes de estas cosas del mundo, cuéntanos qué es IFT. IFT es un servicio en línea que te permite conectar múltiples acciones. Tienen algo que se llaman como los triggers, que son los accionadores. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es que cuando nuestro Arduino detecte algo, con nuestro SP, va a mandar una notificación a ellos y va a decirles, oigan, hola, ¿cómo están? Y luego te va a decir, oh, ya, tú eres de la cuenta de usuario de Ricardo o de Diego. Perfecto. Entonces tú tienes aquí algo que quieres hacer. Oh, vamos a manejar una acción. Vamos a hacer que te llegue una notificación al teléfono, que te llegue un correo electrónico. Y puedes hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, en el canal de YouTube de Moonmakers tenemos uno en el que cuando tenemos con la que se llama la Microbit, que es otra placa similar, pero es enfocada más para chicos de secundaria, primaria y prepa. También puede ser cosas más complejas. Pero eso es como el nicho de esta placa. Lo que hacemos es cuando te llega una notificación de que acaba de subir un nuevo video en YouTube, la placa te va a avisar. O cuando hagas un movimiento en la placa, por ejemplo, si no mal recuerdo, es con el sensor de velocidad. Entonces, cuando tú lo haces a la izquierda o a la derecha, te cambia la canción de Spotify. Muy bien, me gusta eso. Perfecto. Y lo más cool de todo es que el nivel de código es casi nulo. Solo tienes que configurar tu placa y se acabó. Por ejemplo, ahorita ya me salió que fue compilado el código, pero ahora hay que sacar la configuración. Aquí la configuración que coloqué es ahorita usar audio. Vamos a ponerla en 0 para hacer como el no. Aquí vamos a poner el archivo que se va a ejecutar. Del audio, porque podemos meter lo que quiera. Por ejemplo, ahorita que vamos a poner es como, hola, bienvenidos, pero podemos poner una canción, podemos poner lo que sea. No necesitamos el nombre. En este caso lo voy a dejar igual. Vamos a usar IFT. Y necesitamos poner aquí que va a ser el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi. Para que se conecte la tarjeta. Esto lo voy a hacer bien privado porque, pues bueno, no se puede compartir mi pantalla. Sí, yo también lo tengo que hacer acá, súper. Y luego es lo de IFT. Tenemos que poner la API key, que es la llave que nos dan, y el nombre del evento. Eso te lo puedo dar yo. Vamos a hacerlo hasta juntos, si quieres. Aquí estamos en la plataforma de IFT. Está en inglés, pero no hay problema, se puede traducir a español con clic izquierdo. Por ejemplo, aquí parte de la explicación de lo que hacen, lo puedes descargar tanto en tu teléfono, Apple o Android. Yo lo voy a hacer en computadora porque yo casi siempre trabajo en computadora. Y aquí hay múltiples ejemplos de lo que puedes hacer. Ahorita ya metieron una opción de inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo buenísimo, que conectas tu YouTube con tu Discord. Entonces, compartes tu video de YouTube en Discord. Me imagino que en un canal específico. Por ejemplo, vamos a crear una cuenta. Puedes iniciarla con Google, Facebook o Apple. En mi caso yo tengo cuenta, entonces yo voy a ir directamente a login. Listo, ya estoy adentro. Tenemos aquí, vamos a la sección del botón de arriba de crear. Y vamos aquí a poner una condición. Aquí vamos a poner que se llama webhook. Que es este símbolo de un triangulito.
Le vamos a decir que receive a web request, porque es mucho más sencillo. Ok. Ponemos un evento. ¿Cómo quieres que se llame el evento, Ricardo? Quiero que se llame intruso. Intruso navideño. Intruso, perfecto. Ok. Lo creamos y ahora vamos a hacer que haga algo. Por ejemplo, a mí me usaría el concepto de notificaciones, que lo puedes manejar desde la propia aplicación que tienes de IFT, pero también podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, Spotify, ¿no? O sea, quieres que cuando llegue así, te pongan una música de espanto, ¿no? O sea, de miedo, para que el intruso diga, ¿qué está pasando aquí? Ok. Entonces, por ejemplo, aquí te dan diferentes opciones que puedes sacar. Ok. Esta es la opción que tenemos aquí, que es la segunda fila, la tercera opción que dice Start Playback. Ok. Y tenemos otras opciones, podemos ponerle pausa a una Que canción. cambie la canción. Exacto. Ok. Y hay múltiples opciones. Yo voy a manejarme la cuestión de la notificación porque creo que es algo bastante práctico y nos ayuda ahí. Sí. Yo quiero que me notifique. Aquí puedes mandar diferentes notificaciones porque, por ejemplo, la cuestión ahora tiene los widgets. Entonces tú puedes poner que en tu teléfono tengas un widget especial y todo ello. Nos vamos con algo básico de la notificación a la app. Y puede ser que te mande un mensaje en específico. Ok. Entonces voy a poner alerta. Tenemos un intruso. Intruso navideño, por favor. Porque ese sí es mensaje, ese sí puede salir. ¿Algo navideño? No, alerta, tenemos un intruso navideño. Sí. Perfecto. ¿Y un emoji de árbol? Un emoji. ¿A poco se pueden meter emojis? Sí, ¿por qué no? Pues un árbol de Navidad y el ladrón. O no sé si se sigue existiendo el ladrón. El árbol, sí, ese sí me acuerdo de haberlo visto. Ese tengo que buscarlo, la verdad. Un segundo. Muy bueno, muy bueno. También podemos agregarle cosas del evento, por ejemplo, el nombre y cositas como o a qué hora se ocurrió. Creo que no va a ser necesario porque la notificación es bastante práctica y rápida. Ok. Lo creamos, ya lo tenemos, le damos en continuar, ya tenemos nuestro evento. Ahora lo que necesitamos es cómo nos vamos a conectar a él. Lo primero que necesitamos es el evento, que se llama intruso. Eso lo vamos a guardar en nuestro documento. Te voy a compartir otra vez pantalla del código para ver para que veas dónde tenemos que colocarlo. Aquí en la parte final, en la línea 17, tenemos event name o nombre del evento. Ahí le ponemos que se va a llamar intruso. Perfecto. Ahora lo que nos falta es el API key. La llave del IF. Eso es muy sencillo de sacar. Regresamos a IF, o sitio web. Voy a regresar a la parte de atrás y aquí en su buscador voy a poner web. Seleccionamos el de web. Tenemos una sección que se llama configuración en la parte inferior, superior. Y luego aquí está la parte de abajo. Está el nombre de mi cuenta y aquí está la URL. Esta URL, a partir del use, es mi API. Esta la copiamos y no se preocupen, tú puedes volverla a generar. Entonces, por ejemplo, yo ahorita, después de esto, voy a cambiarla para no tener problema. La copiamos y la vamos a poner en nuestro Arduino. Ahí está. Y la API la voy a cambiar. Súper, Perfecto. ya estamos conectados. Ya. Ahora lo que tenemos que hacer es cambiar el nombre del Wi-Fi y nuestra contraseña. Muy bien, súper. Con esto listo, hay que tener en cuenta la configuración. Algo que me pasó a mí hace ratito era la cuestión de la placa. Y esto es normal, porque el Arduino ID funciona principalmente con las placas de Arduino. Para cosas diferentes, por ejemplo, para el SP, que es de otra marca, Arduino hace también muy práctico el uso, pero necesitamos preparar esa configuración. Y aparte todavía nos falta agregar las librerías. Creo que lo más práctico, Ricardo, va a ser que te comparto toda mi pantalla. Lo que vamos a hacer es ir a la parte de Arduino, a Setting, y aquí hay una sección que dice Additional Board Manual. Aquí tenemos que agregar la del SP. Eso te la compartí también. Me imagino que también la vas a tener en la descripción del video por alguna parte. Sí. También la voy a agregar en el GitHub para que lo podamos copiar y pegar todos los pasos. Ajá. Simplemente la agregamos ahí, le ponemos OK. Y ahora vamos a ir a herramientas o tools. En mi caso, el computador está en inglés. Y aquí hay una sección que dice Board Manager. Aquí en la parte del buscador vamos a poner simplemente SP. En mi caso ya la tengo instalada, pero ahorita vamos a ver cómo se está el proceso. Normalmente tarda unos segundos porque te está trayendo toda la información de las placas, plataformas que tienes. En la parte inferior, aquí, que es el SP8266, tenemos que instalarla. Y aquí vemos el nombre de todas las placas que se traen. O sea, es una cantidad enorme. En lo que nosotros vamos a usar es el Node MCU, que se basa de un 8266. Muy bien. Entonces, listo. Ya la tenemos instalada. Vamos a Tools. Y en la misma sección de Board nos vamos a ir, pero ahora vamos a seleccionar como las carpetas que tiene el Arduino. Y aquí vamos a seleccionar nuestra placa en específico. Nos vamos a la parte de abajo, que también dice el SP8266. Esto va a depender de cada persona. Aquí yo ves porque he descargado muchas placas con las cosas que trabajamos. Y aquí vamos a seleccionar la parte que dice Node MCU, versión 1.0.
Ok. Con eso listo, ahora nos faltan las librerías, por ejemplo, para la SD, para el audio y todo ello. Para ello es muy simple, simplemente copias el nombre, por ejemplo, toda esa sección sin el H, te vas a Sketch, incluir librerías, y también en la parte de arriba está el gestor de librerías. Pues también aquí nada más vas, pones en la parte de arriba el nombre, la descargas y todo se hace automáticamente. No es práctico, porque en otros momentos, si son librerías diferentes, tienes que irte a internet, la buscas en GitHub, la descargas, la importas, tienes que preocuparte por otras cosas, pero aquí es más simple. Por ejemplo, aquí hay una. Ajá. Es la que tenemos que instalar, la de audio. Y así la vamos haciendo con cada una de ellas. Okay. Hay algunas que no tienen que hacer así tal cual. Por ejemplo, la del SP, si no mal recuerdo, ya viene automáticamente porque es parte de la placa en sí. De todas formas, a la hora de compilar me va a decir que no tengo esa librería. Sí, cuando tú lo compilas y no tienes la librería, te va a decir, oye, amigo, no tienes la librería. Ok. Pero en otros momentos, como ahorita que ya tengo todas, ya no va a haber ningún problema. Ahorita nada más tengo que conectar mi placa a mi computadora. Voy a Tools o Herramientas y selecciono el port. Y simplemente le doy al botoncito que dice subir. Aquí nos va a tardar un proceso y se sube todo el código. Obviamente en mi caso no va a funcionar porque tengo que poner el Wi-Fi y la contraseña. Súper, no, esa es mi tarea, eso es lo que yo tengo. Bien, así que ahí tienen a Diego, muchas gracias. Él se dedicó a organizar todo, a programar todo. La verdad es que yo solamente soy un simple mortal que dijo, voy a hacer instrucciones y voy a armar mis... Eso sí, tuve que investigar un poquito, porque en mi caso, con mi tarjeta y con mi versión de Arduino, tuve que agregar algunas cosas. Por ejemplo, cambié el pin al D3 y también en la sección del Wi-Fi cambié la velocidad del serial, también cuál es el estatus del Wi-Fi, ya que de otra forma, si no, mi tarjeta no se conectaba. Quiero que vean, aquí está mi protoboard, aquí está mi ESP y obviamente necesitaba 2 protoboards para poder conectar mi tarjeta, entonces más fácil. Lo que hice fue primero poner los cables abajo de la tarjeta en cada una de las patas y después conectar todo. Aquí tengo mi lector de memorias y de este lado está mi sensor. De ahí salen los cables de energía que vienen hacia el amplificador. Un circuito bastante sencillo. La verdad es que mi amplificador no se escucha muy bien. Estuve buscando ahí cuáles errores podía tener, pero por lo menos se escucha. Así que fíjense, si yo paso la mano y está conectado a la computadora, para que vean que ahí nos está dando las respuestas que realiza nuestro sensor. Vamos a bajar. ¿Lo ven? Ahí se están poniendo las nuevas respuestas y funciona súper bien. Además de que en el teléfono, pues me está enviando todas las notificaciones de IFTT. Ahí acaba de llegar la última, ¿lo ven? Otra cosa importante es que, bueno, esto no depende de la computadora. Si yo tomo, aquí fíjense, tengo un cable blanco que no está conectado a nada. Entonces, si yo desconecto esto de la computadora, ¿lo ven? Ya se apagó. Pero mi cable lo conecto a un puerto USB cualquiera. Se activa y se conecta a internet. Así que esto ya puede ser autónomo. Funciona con 5 volts. Puedo ponerle una batería. Y entonces va a mantener la conexión a internet. Fíjense como ya la computadora no me dice que está conectado, pero sigue trabajando y me sigue enviando notificaciones al teléfono. ¿Ya la escucharon? Ahí están todas mis alertas. Me encanta, es un circuito sumamente sencillo. Yo le quise poner este sonido de Woody diciendo manos arriba gusano porque lamentablemente ya pasó la Navidad, pero me encanta este sistema porque se lo podemos instalar a lo que queramos para activar, como nos dijo Diego, lo que queramos. Reproducir música, encender luces, realizar acciones en internet de lo que ustedes quieran. Las posibilidades son infinitas con IFTT y la verdad es que este circuito me enseñó muchas cosas. Hacía mucho tiempo que no hacía algo así. La última vez que lo hice fue con mi barra LED, que les enseño a hacerla de forma muy sencilla con una aplicación en el teléfono que utiliza también un ESP. Así que muchas gracias a Diego de los Moonmakers por dedicarse a hacer este proyecto. Diego se puso a diseñar todo un pino para poder llevar esta electrónica adentro, así que estén atentos a lo que hagan los Moonmakers porque ellos van a tener el proyecto completo. Yo la verdad es que le voy pollo al pingüino y le voy a meter esto, pero yo estoy sorprendido con Diego que hizo hasta el diseño 3D del pingüino con todos los espacios para la electrónica
y muy seguramente el de él va a funcionar mejor que el mío, pero me siento satisfecho porque he aprendido muchísimo y pude hacer que funcionara. Así que inténtenlo y pronto vamos a estar ahora con Cami porque vamos a hacer algunas cosas de geocaching. Pero bueno, estén atentos, síganlos y pues bueno, recuerden que esto es Nada que Hacer y nos vemos.